En estos días todos estamos hablando de la serie Adolescencia, una serie de Netflix que si no has visto es por supuesto altamente recomendable desde mi punto de vista por tres motivos. Uno, por la enorme destreza y la innovación técnica que supone haber grabado cada capítulo en un plano secuencia. Dos, por la excelente interpretación de los actores, especialmente el adolescente. Y tres, pues por las cuestiones éticas, morales, educativas que nos plantean. Cuestiones, por un lado, muy cercanas y a la vez aterradoras. Pero obviamente yo no soy experta en comunicación audiovisual, tampoco soy psicóloga, yo soy bióloga y lo que quiero explicaros con este vídeo es lo que está sucediendo en el cerebro de los adolescentes, cómo se produce el cambio desde la infancia, cómo son los mecanismos o las áreas que maduran, que van evolucionando y qué impacto tiene esto sobre nuestro comportamiento o a la inversa, qué impacto tiene o qué consecuencias tienen esos comportamientos o diferentes factores externos sobre nuestro desarrollo cerebral. Factores como pueden ser el tipo de apego, de relación entre el padre y el hijo, que se ve muy importante en esta serie, o el uso de la tecnología y en especial las redes sociales, que es el otro gran pilar también del comportamiento de este chaval. Sin ánimo, por supuesto, ni de quitarle importancia o justificar sus acciones y ni siquiera como algo que pudiese servir como atenuante en el caso de tomar después una decisión judicial. Simplemente quiero contaros en este vídeo las evidencias científicas que nos relatan, que nos cuentan qué está sucediendo en el cerebro de nuestros chicos y que creo que además es interesante ya no solo para empatizar con ellos, sino pues a la hora de que tengamos que tomar decisiones educativas, tanto desde las instituciones como desde las familias. Entonces voy a estructurar este vídeo en 4 partes. En primer lugar vamos a ver la diferencia entre pubertad y adolescencia, cuáles son las áreas del cuerpo que inician estos cambios, qué moléculas están implicadas, lo vamos a ver muy resumidamente y bueno, pues cómo se da todo este proceso. Después ya nos vamos a centrar en el desarrollo cerebral, vamos a dividir entre la parte estructural, qué cambios físicos se observan en el cerebro de los adolescentes y la parte funcional, qué cambios de actividad hay en este desarrollo y por último veremos, como digo, esos factores externos de los que hay evidencia que realmente impactan en nuestro cerebro. Empecemos por lo más sencillo, que son los cambios físicos, los cambios en el crecimiento y en el desarrollo de los caracteres sexuales. La pubertad se divide en 2 fases, la adrenarquia y la gonadarquia. La adrenarquia es debida a la liberación de hormonas de tipo andrógenos por nuestra glándula suprarrenal, unas pequeñas glándulas que tenemos encima de los riñones. No se sabe muy bien por qué de repente empiezan a secretar andrógenos, probablemente sea por el crecimiento de estas glándulas y el crecimiento de las células que los secretan. Y los andrógenos, que como os digo empezamos a fabricar a partir de los 10 añitos, son los responsables de que nos cambie el olor corporal, de que nos empiece a salir el vello púbico, por ejemplo, o el acné. Y después está la fase de la gonadarquia, en la que ya pues sí que se ven el crecimiento, por ejemplo, en mujeres de las mamas, el inicio de la menstruación, en los hombres pues el característico cambio de voz o el crecimiento de los músculos de su cuerpo. Entonces, esta fase ya la inicia nuestro cerebro. Esta fase se inicia por la liberación de unos neurotransmisores o neurohormonas por parte del hipotálamo. El hipotálamo es un pequeño órgano, a ver, entre tanto dibujo aquí, tendríamos el hipotálamo, está situado en el centro de nuestro encéfalo, es la zona más primitiva del encéfalo. Y entonces, ¿por qué el hipotálamo de repente secreta las hormonas que va a hacer que nuestras gónadas, ovarios y testículos liberen a su vez hormonas que serían los responsables pues, de estos caracteres que conocemos durante la pubertad? Pues fijaos, una de las cosas que lo inicia, voy a ir a lo más sencillo, es la liberación por parte de los adipocitos, es decir, de las grasas de nuestro cuerpo, se va a liberar una hormona que es la leptina. Este es el motivo por el que necesitamos tener pues, cierta composición grasa en el cuerpo, ¿no? En ocasiones las niñas muy delgaditas tienen retrasos a la hora de iniciar la menstruación, probablemente por este motivo. Entonces, esta leptina, pero también otras hormonas como por ejemplo la insulina, van a activar a las neuronas de un núcleo concreto del hipotálamo que cuando sean activadas por la leptina van a liberar una hormona con un nombre precioso que es la quispeptina, quis de beso. Y esta hormona es la que va a activar a las hormonas hipotalámicas secretoras de GnRH
que es la hormona estimulante de las células gonadotropas de la adenohipófisis, que van a liberar las gonadotropinas, la FSH y la LH, que son las que irán a nuestros ovarios o a nuestros testículos y harán que se produzcan las hormonas sexuales, pues estrógenos en caso de las niñas y progesterona, y la testosterona en el caso de los chicos. Y estos ya serán los responsables de estos caracteres secundarios. No explico esto con mucho más detalle porque no es el objeto de este vídeo y lo podéis estudiar en otros de mis vídeos. Pero más allá de los cambios físicos, nos interesan los cambios que motivan lo que se conceptualiza como adolescencia. Es decir, esos cambios emocionales y cognitivos que se producen, ¿no? Esa búsqueda constante de identidad, de autonomía, ese desarrollo del pensamiento crítico, esa búsqueda de aceptación social, una etapa en la que las emociones son mucho más intensas y nuestra capacidad para frenarlas o para tomar decisiones pues no está tan desarrollada. Entonces vamos a ver por qué. Empecemos entonces con todo lo que concierne al desarrollo o al cambio estructural. Experimentos con animales han demostrado que las hormonas ejercen cambios organizativos sobre áreas concretas del cerebro, por ejemplo, aquellas que están relacionadas con las conductas sexuales. Pero en humanos obviamente no podemos hacer experimentos, por lo tanto la evidencia que tenemos son estudios de relación utilizando técnicas de neuroimagen que permiten observar pues, tanto la estructura como la actividad cerebral, y haciendo ensayos longitudinales, que quiere decir que se analiza a través de estas técnicas el cerebro de las personas a lo largo del tiempo, ¿no? En varios momentos diferentes. Y esto, como digo, se correlaciona con diferentes factores ambientales, con actitudes, con comportamientos, son estudios de correlación. No, cualquier cosa de las que os diga aquí no podemos decir que tengan una relación causal, porque no podemos hacer un experimento con animales de poner, quitar un gen, activar, inactivar un área del cerebro. Entonces, sabiendo esto, pues deciros que sí que se observan cambios durante esta etapa del desarrollo. Hay que decir que el cerebro del adolescente sigue siendo muy plástico, quizá no tanto como en la infancia, pero sería el siguiente periodo en el que sigue siendo muy moldeable. Entonces, para ver esos cambios en el desarrollo podemos diferenciar lo que está sucediendo en la materia gris y lo que sucede en la materia blanca. La materia gris está principalmente en toda la corteza cerebral, es una zona importantísima, es la zona de hecho más nueva de nuestro cerebro y la que más nos diferencia de otros animales. Es donde se da la interacción entre las neuronas, está formada por multitud de interneuronas y neuronas de diferentes tamaños, es donde están las dendritas y las sinapsis, las conexiones entre las neuronas. Y ahora veremos cómo las diferentes zonas de la corteza se ha visto que están implicadas o relacionadas con diferentes funciones, tanto emocionales como cognitivas, como sensitivas, como motoras. Vale, luego tenemos la materia blanca, que sería todo lo que he dejado aquí transparente, que está formada por los axones, es decir, las zonas, las prolongaciones de esas neuronas que sirven para comunicar unas áreas con otras o para comunicarse ya con la médula y regular las funciones pues, viscerales o el movimiento corporal. Como esos axones tienen mielina, es una sustancia que da ese color blanco. Y luego tenemos unas áreas subcorticales que podremos ver, explicaré un poco más adelante. Y entonces, cuando analizamos, lo importante es cuando analizamos la diferencia en la estructura entre la materia gris, las zonas subcorticales y la materia blanca, lo que se está viendo, lo que se ha visto en adolescentes es, en cuanto a la materia gris, se va a producir un aumento de la superficie, pero una reducción del grosor y del volumen de esa materia gris. Esto, en lugar de parecer algo negativo, es todo lo contrario, ya que esa disminución del grosor nos está hablando de la maduración, que se da como por un proceso, por ejemplo, de poda sináptica. Vamos a ser más... nuestro cerebro va a estar, digamos, más especializado, se van a eliminar todas aquellas sinapsis que no se utilizan, que no sirven para nada y se va a hacerse más especializado. Es más grande, tiene más superficie, pero más estrechita la corteza. Sin embargo, la materia blanca, la sustancia blanca, sí que aumenta su tamaño y especialmente se ve en áreas del centro, en áreas relacionadas con lo que es el sistema límbico que os he puesto aquí. Respecto a las regiones subcorticales de materia gris, destacaríamos lo que sucede en el hipocampo y la amígdala. Esto es otro tipo de corte del cerebro, sería
un corte por la mitad para separar los dos hemisferios. Y entonces en este caso nos centramos en el hipocampo y la amígdala, que son las áreas cerebrales implicadas en la memoria, sobre todo en las emociones, la gestión de emociones como el miedo, la ira, el deseo sexual y por tanto regiones imprescindibles para el aprendizaje. Entonces, aunque se observan diferencias en la maduración entre chicos y chicas, en eso no vamos a entrar porque además, bueno, también hay muchas controversias de momento. Lo que sí que sabemos es que maduran, evolucionan mucho antes que la corteza, sobre todo toda esta corteza prefrontal, que es la zona de las áreas ejecutivas, la zona que es capaz de frenar la intensidad de nuestras emociones y ayudarnos a tomar las decisiones más adecuadas. Curiosamente, estas dos regiones se ha visto que tienen una mayor cantidad de receptores para las hormonas sexuales, o sea que tendría sentido que este desarrollo hormonal hiciese que madurase, que progresase estas áreas emocionales. En resumen, lo que está sucediendo es una especie de recableado de nuestro cerebro. Estamos disminuyendo el grosor de la materia gris, pero facilitando las conexiones entre las diferentes áreas, especialmente lo que tiene que ver con toda esta zona temporal, que es donde está localizado el sistema límbico, el sistema emocional, y que va a hacer, pues, digamos, más especializado o va a acercar más la especialización o la eficiencia de nuestro cerebro. Pero os estaréis preguntando, vale, estos cambios estructurales pues están bien, son razonables, pero ¿qué influencia tiene eso en nuestro comportamiento realmente? O al revés, los factores externos, ¿cómo podrían afectar a estos cambios, si es que afectan de alguna manera? Lo que ocurre durante la adolescencia es que el pensamiento está evolucionando hacia un procesamiento sociocognitivo más sofisticado, es decir, que seamos capaces de entender, de lidiar con las interacciones sociales y emocionales de mejor manera. Los aspectos de este comportamiento sociocognitivo se pueden dividir en aspectos más afectivos, emocionales y en las capacidades cognitivas. Los aspectos emocionales incluyen, como ya he dicho, una mayor intensidad emocional, sensibilidad, impulsividad y conflicto con la autoridad, padres, maestros. Bueno, pues respecto a esto, lo que se ha observado, por ejemplo, es que en adolescentes hay una mayor activación del circuito de la recompensa, de las áreas como las que tenemos aquí marcadas en naranja, el núcleo accumbens, que forma parte del sistema límbico también, o la corteza orbitofrontal, que están relacionadas con esa búsqueda de la recompensa o lo contrario, el castigo. Y por otro lado, también se ha visto que hay una mayor actividad de zonas pues como la amígdala, que además estructuralmente ya sabemos que cambia también, bueno, pues hay efectivamente una mayor actividad de esta glándula, sobre todo ante factores emocionales adversos. Entre las capacidades cognitivas desarrolladas durante la adolescencia, yo destacaría la de la mentalización, que viene de la teoría de la mente, esa capacidad que aprendemos en esta época para distinguir o saber interpretar las emociones o las intenciones de los demás, pero además está el surgimiento pues, de la autoconciencia, autoevaluación, autocrítica, la evaluación de riesgos, la toma de decisiones, pero también la flexibilidad cognitiva para cambiar y, por último, el control de los impulsos, como os decía. Bueno, pues toda esa gran batería de capacidades, de habilidades que adquirimos durante la adolescencia son consecuencia o se ha visto que ocurren gracias a la activación de lo que se conoce como el cerebro social. Dentro del cerebro social destacamos sobre todo la corteza prefrontal, que no sé si lo dije antes, pero esta no termina de madurar casi hasta los 30 años, por eso se desfase entre que madure antes la parte emocional que la corteza. Esta corteza la he intentado dividir aquí en diferentes áreas, no voy a mencionarlas todas, os he puesto, por ejemplo, en rojo la corteza prefrontal dorsomedial, estaríamos aquí, la medial o en la parte también de unión temporoparietal o el surco posterior, superior, temporal. Todas estas regiones son lo que se conoce más como cerebro social, son las que se ha visto que realmente se activan cuando estamos en esas situaciones de autoevaluación, de autoconciencia. También dentro de la corteza prefrontal las que están dedicadas más pues al control cognitivo más general, ¿no? Como serían la corteza prefrontal dorsolateral, ventrolateral.
O también sería importante toda la parte temporal, que es la que está más relacionada con la gestión de la sensibilidad auditiva, verbal, ¿no? Toda la zona del lenguaje que también va a mediar en esta cognición, en esta sociocognición. Entonces, de lo que os he dicho hasta ahora, esos cambios estructurales y esos cambios más funcionales, ¿no? Cómo se da la activación de diferentes áreas en función de factores más emocionales o más cognitivos, se deduce que nuestro cerebro es muy plástico, ¿no? Por lo menos es muy plástico en esta época de nuestra vida. De manera que es fácil intuir que cualquier modificación externa, cualquier factor puede influir en este desarrollo. Bueno, pues sí, hoy en día se encuentran numerosos estudios de estos que os decía de correlación en los que se ve cómo los factores externos, pues desde el tipo de vecindario en el que te críes, el que haya más o menos contaminación ambiental o acústica, que haya más presencia o no de zonas verdes. Por supuesto, el nivel socioeconómico de tu familia, que estés sometido a situaciones de discriminación racial o ética, pero también la calidad o el tipo de apego familiar, incluso de las amistades, se ha visto que tienen un impacto sobre el desarrollo cerebral. En general, por resumir, se ha visto que la exposición a un contexto negativo duradero en el tiempo va a tener como consecuencias, o al menos está relacionado, hemos dicho que no hay relaciones causales, está relacionado con una aceleración en el desarrollo del cerebro, una menor plasticidad y por tanto conexiones menos eficientes. Sin embargo, en un contexto positivo, pues por poner un ejemplo, un estudio en el que se analiza cómo una crianza positiva de la madre hacia el adolescente durante este periodo de la adolescencia se corresponde con un crecimiento más atenuado de las regiones emocionales y en cambio una aceleración del estrechamiento de la corteza, ¿no? Es como si en ese momento se sincronizasen un poco mejor el crecimiento emocional con el prefrontal, el cognitivo. Si nos centramos ahora, y ya que hemos mencionado esto de la madre y los adolescentes, en las relaciones de apego, que además se ve muy bien en la serie Adolescencia, ¿no? Esa relación con el padre al que parece que admira, que quiere y en el que confía, pero que a la vez pues ha tenido como ejemplo de situaciones de ira incontroladas en algunos momentos, aunque no fuese contra él, o esos gestos cuando el niño dice pues, que durante los partidos y si él fallaba el padre no le miraba, ¿no? Esa falta, esa frustración paterna reflejada en cómo se comporta con su hijo. Ya digo que no soy psicóloga, no me voy a meter en ello, pero eso podría ser un ejemplo, ¿no? Encontramos un estudio que se hizo con un gran número, eran 90 y tantos chicos que habían sido educados en instituciones, ¿no? Que habían sido pues, abandonados por diferentes motivos por sus familias, habían sido criados en instituciones. Entonces, estos jóvenes, comparados con los que habían vivido en familias, sí que tenían una reducción, por ejemplo, en el tamaño de las áreas emocionales como el hipocampo y la amígdala, que además se ha visto, especialmente el hipocampo, tiene una gran cantidad de receptores para el cortisol, que es la hormona que liberamos en situaciones de estrés mantenido, ¿no? Entonces, podría ser que en este caso el cortisol estuviese reduciendo, como digo, no faltarían experimentos para corroborarlo, pero los estudios de correlación indican eso. Sin embargo, cuando se analiza, se hizo otro estudio también con, no sé si eran como 500 chicos, con 500 chicos o chicas, vamos, jóvenes, en los que se relacionó una situación de apego paternal que se estudió además a los 14 meses de edad, es un estudio longitudinal, y después a los 10 años se evaluó el tamaño del hipocampo. En este caso, la correlación así más llamativa que se encontró es que aquellos niños que habían mostrado un apego desorganizado, que esto es una situación en la que el progenitor, en este caso el padre, les genera tanto miedo como respeto, como alegría, ¿vale? Entonces se llama apego desorganizado, pues estos mostraban un mayor tamaño del hipocampo. Esto se ha visto en otros estudios y, como veis, está contradiciendo al estudio que os decía anteriormente. Y evolutivamente podría tener sentido pues, que un momento puntual de estrés pudiese hacer que creciese el hipocampo como para prepararte ante situaciones adversas, ¿no? En un futuro. Entonces me diréis, bueno, entonces ¿qué quedamos? ¿El apego adverso nos agranda o nos reduce el hipocampo, que es un área muy importante no solo a nivel emocional, sino de aprendizaje, de memoria?
Bueno, pues depende. Hace falta, por supuesto, muchos más estudios longitudinales para ver cómo actúa, porque claro, todo depende de en qué momento se ha dado esa situación adversa, ese apego adverso, durante cuánto tiempo, si es en niños o en niñas, se están viendo también diferencias, qué tipo de estímulo es. Entonces no es todavía todo comparable. Lo que sí que está claro es que cualquier situación relacional está afectando a estas zonas tan importantes para las emociones. También se ha hecho un estudio, me parece muy bonito, en el que se ha relacionado la calidad de las amistades, en este caso, con el crecimiento también de la corteza cerebral. Entonces se ha visto una relación muy curiosa. Es como que al principio de la adolescencia una mayor superficie de la corteza implicaría o un mayor volumen implicaría una mayor cantidad o calidad de las amistades, pero a medida que pasan los años, hacia el final de la adolescencia, es la reducción en el grosor lo que se correlaciona con una mayor calidad de las amistades. Es como si en ese tiempo hubiésemos como discriminado, ¿no? Haciendo esa poda y seleccionando mejor esas amistades. Como digo, estudios relacionales que haría falta repetir. Entonces he dejado para el final lo que yo creo que hoy en día nos preocupa más a padres y educadores, que es todo lo que tiene que ver con el efecto de la tecnología y sobre todo de las redes sociales en el desarrollo de nuestros jóvenes. Desde luego que hay efecto, lo hay, pero igual que afectaba pues cómo jugábamos pues en mi época en la que no había estos medios digitales, las herramientas que utilizaban, los tipos de juegos, pues cuando aparecieron los lápices o cuando aparecieron los libros, es cualquier cambio social está teniendo un impacto. Entonces en este caso son buenos, son malos. Bueno, hay estudios de todo tipo, se ha visto que realmente hay cambios físicos en el cerebro. Si nos vamos a las cosas que digamos son asépticas, que no son ni buenas ni malas, pues por ejemplo que el uso de las pantallas táctiles pues hace que se active más y que por tanto se desarrolle unas áreas concretas relacionadas con el dedo que estés utilizando de la corteza somatosensitiva, el área de la corteza que estaría aquí que recibe la información sensitiva. Entonces si tú estás haciendo más un tipo de actividad, esa se va a desarrollar más, pues me imagino como en los ciegos que utilizan el braille, ¿no? También se han visto cambios en la corteza visual. Hay un estudio muy curioso en el que analizaron cómo se activaba o qué áreas se activaban en la corteza visual o cerca en adultos que habían jugado a Pokémon cuando eran niños. Entonces habían jugado mucho a Pokémon y cuando ya de adultos les presentaban las de los Pokémon, se activaban las zonas de reconocimiento de las caras, o sea, lo que a mí se me activaría si veo a una persona. Probablemente a mí esa zona se me active cuando vea un Playmobil o un Pinipón, que son los muñecos con los que yo jugaba, y no tanto con un Pokémon que no sé ni qué tipo de figura es. Pero es para que veáis cómo la relación visual que tenemos o aquello que con lo que estamos más en contacto activa, moldea las conexiones en nuestra corteza. Pero sé que lo que más nos importa es el efecto que tienen las redes sociales. Vamos a eso para terminar. Probablemente os defraude porque tampoco sabemos tanto. Sí que sabemos que hay una relación entre el grosor de nuestra corteza y la cantidad de amigos que tenemos en esa red social, pero bueno, eso tampoco sorprende porque pasa algo parecido con el número de amigos que tenemos reales, no virtuales. Entonces, de momento no se sabe si es el tamaño o el grosor de tu corteza lo que te hace tener más amigos o si tener más amigos es lo que hace que tengas la corteza más especializada. Eso de momento no lo sabemos. Sí que sabemos que, por ejemplo, esos me gustas que obtenemos con las redes sociales activan mucho más el circuito de la recompensa que os decía antes y el castigo más que en adultos, y que hay una mayor búsqueda, una mayor dificultad para controlar el tiempo que tardan los adolescentes en chequear, ¿no? Cada poco tiempo están chequeando esas redes sociales en búsqueda de esa interacción. Curiosamente, cuando compartimos contenido personal en las redes, se ha visto que se activan las mismas áreas cerebrales que cuando comemos alimentos muy ricos. O sea, áreas, como os digo, de la recompensa. Pero claro, hay una línea muy fina entre lo que es placer, búsqueda de ese placer, de esa recompensa, y lo que es una adicción. Porque sí que se está viendo que hay una correlación entre el uso abusivo de las redes y una alteración de la materia gris de estas zonas relacionadas con la adicción, la liberación de dopamina y demás. O sea que sí que podemos dar el salto fácilmente.
Y para acabar, pues uno de los aspectos más destacados sería esta acción hacia la multitarea a la que nos lleva el tener pues siempre el dispositivo móvil, con las redes, con un montón de aplicaciones, ¿no? Nos da la impresión, y de hecho sucede, que hacemos muchas cosas a la vez. Y esto lo que se está viendo, sobre todo en jóvenes, pero también en adultos, es que nos reduce las funciones ejecutivas, las capacidades cognitivas, ¿no? Incluso la memoria. Lo que está sucediendo es que estamos haciendo interferencias entre los circuitos neuronales que tienen que funcionar, ¿no? Ya en 1949 Hebb nos propuso que las neuronas que disparan juntas, que se activan juntas, van a unirse y van a formar huellas de memoria. Si nosotros estamos haciendo 3 cosas a la vez, algo que se puede hacer sin tecnología, pero que, como digo, la tecnología nos está facilitando, pues vamos a activar estos circuitos de manera arbitraria, discriminada, y entonces no siempre va a prevalecer sobre esto el más importante, ¿no? Esto también es lo que se llama memoria de trabajo, que es nuestra capacidad para seleccionar la información importante y convertirla de memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. El hacer varias tareas a la vez puede hacer más lento este proceso, pero puede hacerlo totalmente anómalo y que, como digo, se activen los circuitos de manera aleatoria y que no sea el más importante. Bueno, ahora que acabo, la verdad es que no sé si os he aclarado algo con respecto a la serie. Pues quizá, como os decía, esta relación padre-hijo que probablemente haya afectado a sus áreas más emocionales, a esa evaluación de riesgos, a esa toma de decisiones, pero también y sobre todo, pues eso que tenemos ahora todos tan cerca en casa, que es un joven encerrado en su habitación durante horas y sobre el que es muy difícil controlar lo que ve, lo que hace, ¿no? con las pantallas, las interacciones sociales que realiza y cómo le afectan. ¿Que afectan? Seguro. ¿Que es algo que tenemos que controlar? Bueno, pues lo dejo ahí al debate de cada uno. Yo solamente quería poneros en un contexto biológico, fisiológico, para que a partir de ahí pues, bueno, tengamos otro punto de vista también y otra manera de entender a nuestros jóvenes. Espero haberos ayudado. Si os gusta, suscribiros al canal, darle al like y sobre todo compartir.